Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Vamos a continuar analizando algunas cosas de las cuales estábamos hablando en el tema anterior. Es con respecto a que cuando amamos a Dios y permanecemos en el amor de Dios, permanecemos en el amor de Dios, amando nosotros a Dios, Dios a nosotros también, pero Dios siempre ama a sus hijos, porque Dios ama hasta los que se pierden, porque Dios no quiere que nadie se pierda. La Biblia lo señala. Dios no quiere la muerte del impío. Dios siempre nos ama, pero es necesario también que el que quiere estar en armonía con Dios debe amar a Dios. Y Dios dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Pero cuando una persona dice, ya Dios guardó la ley por mí, como que Él la guardó, yo no tengo que guardarla. Yo hago una pregunta. Cuando un padre a sus hijos le enseña el camino del bien, el hijo dice, mi padre está haciendo el bien, ya yo puedo hacer otra cosa porque el padre hizo el bien por mí. ¿Ese es su pensamiento correcto? La otra, si mi padre me está enseñando a hacer lo correcto, hablando humanamente, el padre con el hijo, y yo quiero honrar a mi padre, ¿voy a actuar distinto a lo que él hace o voy a hacer lo que él me está enseñando que yo debo hacer? Entonces no voy a decir, como mi padre hizo esto, ya yo no tengo que hacerlo, yo hago otra cosa. La otra cuestión acerca de este tema que estamos presentando es lo siguiente que se presenta en el mundo desde la primera familia que vivió en la tierra. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque Abel obedeció a Dios. Como Abel obedeció a Dios, ¿por qué Caín mató a Abel? Porque Abel obedeció a Dios. Abel quiso seguir en armonía con Dios y lo obedeció. Desde ese entonces, a través de todos los tiempos, los sentimientos de las personas que aunque digan seguir a Dios, están en contra de las personas que siguen a Dios. Y por eso a través de todos los tiempos ha habido tantas personas que han muerto como mártires por seguir a Jesús. El mismo Jesús, ¿por qué lo mataron? ¿Por qué Jesús murió por nosotros? Porque los que no amaban a Dios, aunque decían que eran pueblo de Dios, odiaban a Cristo y entonces lo matan. Siempre ha habido odio contra las personas que quieren ser fieles a Dios. En la Edad Media, ¿por qué murieron tantos hijos de Dios? ¿Por qué los quemaban vivos? Porque la manifestación del ser humano que aunque diga que ama a Dios y que sigue a Dios, pero que no lo hace, es odiar a los que obedecen a Dios. Si nosotros amamos a Dios, ese amor nos va a llevar a obedecer a Dios. Pero si nosotros no amamos a Dios de verdad, aunque digamos que somos cristianos, aunque digamos que seguimos a Dios, su odio contra aquellos, su mala voluntad contra aquellos, su intolerancia contra aquellos que sí seguimos a Dios, delata qué espíritu es el que los anima.
nuestro estudio hasta este momento tenemos la constante. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si permaneces en mi amor, guarda mis mandamientos. Pero no son los únicos textos que queremos compartir en este tema, en esta reflexión que estamos teniendo. Vamos a volver ahora a estudiar otras declaraciones de Juan, pero ya no en el Evangelio, sino en sus epístolas. Y vamos a usar algunos textos en la epístola de Juan. Primera epístola de Juan. Dice en el capítulo 2 y versículo 4, el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Esta declaración es una declaración bien enfática y si tenemos en cuenta que la segunda epístola de Juan se escribió alrededor del año 95 después de Cristo, estamos hablando que Juan fue el escritor bíblico que último escribió. Las últimas palabras del canon sagrado son las de Juan y tienen que ver con estas declaraciones de las últimas, porque antes de esto, después de esto, solamente Juan escribió, no otra. Y dice, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora yo hago la siguiente pregunta a los que me están escuchando y a mí mismo, a todo el que pueda escuchar esto. Cuando Juan dijo estas palabras, ¿dónde estaba Jesús? Cuando Juan dijo estas palabras, Jesús no estaba en la tierra, Jesús estaba en el cielo. Ya había cumplido la parte del plan de la redención que lo señalaba para venir a la tierra, a morir para salvar al ser humano y después ir al cielo a seguir haciendo su obra como sumo sacerdote en favor del ser humano. Si Cristo clavó la ley de Dios en la cruz, ¿por qué en el año 95, después del 95, 96, por qué Juan seguía diciendo que el que decía yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso? ¿Por qué? ¿Por qué Juan fue preso a Patmos por la palabra de Dios? Si era verdad que Cristo clavó la ley en la cruz, ¿cómo Juan entonces está diciendo estas cosas? Inclusive, que hacía preso, hubiera dejado de guardar la ley de Dios y nada de esto hubiera pasado. La pura lógica nos enseña la falacia de los que dicen que Cristo clavó la ley en la cruz. Porque si Cristo clavó la ley en la cruz, este texto no podía estar en la Biblia. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, sencillamente dice la Biblia, es mentiroso y la verdad no está en él.
El otro texto que viene diciendo, el 5 dice, pero el amor de Dios se perfecciona en verdad. El que guarda su palabra se perfecciona en la verdad, en el que guarda su palabra. Y si guardamos su palabra, o sea, guardamos sus mandamientos, es una señal de que nosotros estamos en Dios. El que está en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Obedeciendo a Dios. Si estamos en Cristo, debemos guardar la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos seguir la verdad, debemos guardar la ley de Dios. Una vez más, voy a leer lo que dice en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4. Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. La palabra de Dios señala que al cometer pecado quebrantamos la ley, porque quebrantar la ley de Dios es pecado. Cuando violamos la ley de Dios, pecamos. Cuando estamos en Cristo, no pecamos. Cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, guardamos la ley de Dios. Cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, guardamos la ley de Dios. Cuando pecamos, dejamos de amar a Dios. Cuando pecamos, dejamos de amar a nuestro prójimo. Cuando pecamos, violamos la ley de Dios. Por lo tanto, la ley de Dios debe ser observada por los cristianos. Todos los hijos de Dios que le amamos, todos los hijos de Dios que amamos a nuestros semejantes, estamos en armonía con Dios y por eso guardamos la palabra de Dios y por eso observamos la ley de Dios y esto por amor a Dios y también por la fe que Dios nos ha dado. Puedo señalar claramente que la fe en Dios nos hace obedientes. Por la fe en Dios, la salvación que Dios nos da la podemos alcanzar. Por la fe en Dios, nosotros somos hijos de Dios. Pero hay algo que también quiero señalar en este momento. ¿Qué cosa es lo contrario a esto que estoy diciendo? ¿Qué cosa es lo contrario a guardar la ley? Lo contrario a guardar la ley es el pecado. Y está escrito esta declaración que voy a leer en este momento. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. En cambio, el que practica el pecado, ¿qué cosa es pecado? Violación de la ley de Dios. En cambio, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Qué principio es este que se está señalando aquí? Cuando Lucifer se rebela contra Dios, se convierte en el diablo. Cuando los ángeles en el paraíso de Dios le siguen,
y se rebelan contra Dios, pecan. ¿Por qué pecan? Porque violan la ley de Dios. Por eso el diablo ha pecado desde el principio del pecado. Y desde el principio el pecado es violación de la ley de Dios. Cristo, el Hijo de Dios, se manifestó en el mundo. Y dice el mismo texto, 1 de Juan 3:8 en la última parte, para esto se manifestó el Hijo de Dios. Para esto Cristo vino a la tierra. Para esto Cristo se hizo un hombre y muere en la cruz. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo se deshace las obras del diablo? La obra del diablo trajo el pecado y trajo la muerte. La muerte de Cristo y su resurrección deshacen las obras del diablo. Y en Cristo hay salvación para todo ser humano que acepte lo que Él hizo por nosotros. Si nosotros ahora decimos, Cristo quitó la ley, cuando muere en la cruz, muere para quitar la ley, estaría diciendo lo contrario a lo que la Biblia dice. Si el pecado es violación de la ley, el pecado seguirá siendo violación de la ley todo el tiempo. Cristo vino, obedece la ley, nos enseña la palabra, nos enseña quién es Dios, nos enseña el amor de Dios. Entonces, por amor a Dios, obedecemos a Dios y somos hijos de Dios. Practicar pecado es lo mismo que violar la ley y es lo mismo que ser del diablo. Esto dice la Biblia. Voy a leer también en el versículo 24 del mismo capítulo 3. El que guarda sus mandamientos vive en Dios y Dios en él. ¿Con quién vive Dios y quién vive con Dios? La palabra de Dios lo dice, son las últimas palabras que se escribieron en el Evangelio, en la Biblia. El que guarda los mandamientos vive en Dios y Dios vive en él. Hay una diferencia muy marcada. El que peca viola la ley y es del diablo. El que está en Dios guarda sus mandamientos. Dios vive en esta persona y la persona que guarda los mandamientos de Dios vive en Dios. Y dice este texto final, y en esto sabemos que Él vive en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Dios vive en nosotros porque nos ha dado su Espíritu y nos ha hecho hijos de Dios. Voy a compartir también lo que está escrito en esta misma carta de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Esta constante que ya hemos señalado, la repetimos en estos momentos. ¿Cómo nosotros podemos o conocemos y amamos a los hijos de Dios? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Estamos en la iglesia, somos miembros de la iglesia, amamos a Dios, se va a saber porque guardamos sus mandamientos. Pero si no amamos
algunos de los hijos de Dios no guardamos la ley de Dios porque violamos el mandamiento que dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Y los seres humanos tenemos la necesidad de vivir en Dios y que Dios viva en nosotros para que podamos amar a Dios, pero también para que podamos amarnos los unos a los otros, porque no siempre entre los seres humanos hay amor entre uno y el otro. Nos referimos al amor fraternal que debe existir entre los hijos de Dios, de todas maneras. Si decimos que la ley de Dios, Dios la quitó, que está abolida, que se clavó en la cruz, no la vamos a observar. Estamos señalando entonces que no somos hijos de Dios. Pero si somos hijos de Dios, Dios, amamos a nuestros semejantes, y estos son los principales mandamientos de la ley. Amar a Dios sobre todo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Todo el que nace de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, el que vino para salvarnos, el que nos enseñó el camino, el que obedeció a Dios y el que nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos, y si me amas, guardaréis mis mandamientos. O sea, si me amas, guardo tus mandamientos, los de Dios hoy. Y si sigo amando a Dios, seguiré guardando los mandamientos de Dios todo el tiempo, por la eternidad. Dejar de guardar la ley de Dios es pecar. Pero como que hemos recibido a Cristo y Dios nos da la fe y nos da la salvación, amaremos a Dios y guardaremos sus mandamientos en este momento y en el futuro y por la eternidad. Este tema lo termino acá. Vamos a seguir tratando otros aspectos acerca de guardar la ley de Dios. Comparte este tema y nos encontraremos en nuestra próxima grabación.